Antes de empezar la clase del día de esta semana, vamos a determinar los parámetros de la calificación para los trabajos o talleres que presentan en clase. La puntualidad, 2 puntos. Orden, 2 puntos. Gráficos correctamente alineados, 2 puntos. Aseo, 2 puntos. Ejercicios y problemas realizados correctamente, 2 puntos. Cabe anotar que todos los trabajos serán calificados bajo estos parámetros. Todos tienen que presentar los trabajos bajo estos parámetros en clases. El tema de esta semana es clasificación de las funciones. Las funciones se clasifican en algebraicas y trascendentes. Las algebraicas se subdividen en polinómicas, racionales, radicales, a trozos, etc. Y las trascendentes, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Dentro de las polinómicas están las constantes, las de primer grado y las cuadráticas. En esta clase vamos a hablar acerca de las funciones polinómicas. Funciones polinómicas. Algunas funciones polinómicas reciben un nombre especial según el grado del polinomio. Así, la función constante es de grado 0 porque no tiene ninguna variable, solo va a tener un valor numérico y su expresión es y igual a. La función lineal, que es de grado 1, la expresión matemática es y igual a x más b y es un binomio de primer grado. Observamos que la variable x, el grado es 1. La función cuadrática, que es de grado 2, la variable tiene un grado 2 y se expresa mediante la ecuación y igual a x cuadrado más bx más c y representa un trinomio del segundo grado. Y la función cúbica, que es de grado 3, la variable tiene su mayor exponente, que es 3, y la expresión sería y igual a x3 más bx cuadrado más cx más d, el cual es un cuatrinomio de tercer grado. Función lineal. Es una función polinómica de primer grado y se representa en el plano cartesiano mediante una línea inclinada recta. Esta función se puede expresar mediante la fórmula f de x igual mx más b, en donde m es la pendiente, es decir, la inclinación que va a tener la recta, como estudiaron en años anteriores, y b es la ordenada con respecto al origen. Ejemplo, vamos a representar la recta y igual menos x más 3 y vamos a determinar su gráfica con sus respectivos puntos de cortes al eje OY y al eje OX. Graficamos la función evaluándola con sus respectivos valores. Ya tienen claro lo que es una evaluación de funciones para los valores que ustedes deseen, o también pueden evaluar la función en un programa de GeoGebra. Y observamos que la inclinación de la recta es hacia la izquierda, por lo tanto su pendiente es negativa. Se corta con el eje X en el punto 3 para X, 0 para Y. Observen, en el punto O, este es el punto O, origen, y X, en 3, 0. Y con el eje OY, en el eje de las Y, en las ordenadas, el punto de corte va a ser en 0 para X y 3 para Y, como observamos en este gráfico. El dominio de esta función serán todos los números reales y el rango también serán todos los números reales. Función constante es aquella que toma el mismo valor de la ordenada para cualquier valor de la variable independiente x. Se la expresa mediante la forma f de x igual a. Ejemplo, vamos a representar la siguiente recta, y igual menos 12 quintos, y vamos a determinar su gráfica y los puntos de cortes con el eje OY y con el punto X. Ya habíamos mencionado al principio que es una función constante porque no hay variable, simplemente y tiene un valor numérico, por lo tanto graficamos el menos 12 quintos. También la semana anterior vimos cómo se graficaba un número fraccionario. Vamos a dividir el 12 para 5 y graficamos la parte entera
y luego la parte fraccionaria. Este es el punto menos 12 quintos. Y trazamos una línea horizontal. ¿Por qué? Porque el dominio de la función constante siempre será todos los números reales, como observamos, siempre. El dominio de la función constante va a ser siempre el dominio de los números reales. Y el rango solo va a ser el valor que se le asigna, en este caso a la variable y, que es de b menos 12 quintos. No hay corte en el eje OX, percátense, no hay. Y en el eje OY corta en el mismo punto que se graficó, 0 para X y menos 12 quintos para Y. Función cuadrática. Es toda función que puede expresarse en la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, a, b y c son reales, sean positivos o negativos, y a no debe de ser igual a 0, porque si no dejaría ya de ser una función cuadrática si a vale 0. Ejemplo, dada la función f de x igual 2x cuadrado más 8x más 5, realizar la respectiva descripción. Aquí debemos determinar el valor de a. A representa el término cuadrático, en este caso 2. B representa al segundo término, 8, positivo. Veamos, si aquí hubiera sido negativo, aquí también hubiera sido negativo, pero como es positivo. Y C vale 5. Evaluamos esta función cuadrática para los valores correspondientes, que ya hemos analizado en clases anteriores. Repito, o si no, utilizamos el programa de GeoGebra y nos da esta gráfica. Analizamos esta gráfica y observamos que el dominio van a ser todos los números reales en X. ¿Por qué razón? Porque viene desde el menos infinito, observamos, miren, todo recorre, llega a un punto determinado y otra vez sigue hasta los números reales infinitamente. Repito, en el programa de GeoGebra ustedes pueden verificar que realmente el dominio son todos los números reales. El rango o imagen serán todos los reales mayores o iguales que menos 3. Observamos, vean la curva de donde empieza, desde menos 3 hasta el infinito. Por lo tanto, van a ser todos los reales mayores o iguales a menos 3. O también usted puede expresar el rango desde menos 3 hasta más infinito. De cualquiera de las dos maneras está expresado el rango. El vértice. El vértice es el punto donde la curva, donde toma la curva esta función, donde nos va a indicar que decrece y crece. Este es el punto, este punto va a ser el vértice, que visualmente lo podemos calcular como menos 2 y menos 3, menos 2 para X y menos 3 para Y. Sin embargo, hay una fórmula para calcular este vértice, que es la que tenemos aquí. El vértice con respecto a X se calcula menos B sobre 2A, y con respecto a Y evaluamos esa función de acuerdo al valor que se le asigna a X. Calculamos mediante esta expresión el valor de X, reemplazando los valores respectivos que hemos dado acá arriba. Se dan cuenta, B vale 8, negativo por la fórmula, A vale 2, efectuamos la multiplicación, y me queda menos 8 cuartos, que va a ser igual a menos 2. Ahí está el vértice, repito, pero acá podemos visualizar que el vértice era menos 2, ¿verdad? Habrán otras ecuaciones en donde no podemos visualizarlo en simple vista, entonces tenemos que efectuar obligatoriamente esta fórmula. Para encontrar el valor de Y, que es menos 3, reemplazamos o evaluamos la función cuadrática con este valor de X. Reemplazamos, aquí observamos que estamos reemplazando y nos va a quedar menos 3. La simetría no es simétrica porque no pasa por el origen primero y tampoco por las ordenadas, se dan cuenta. Sin embargo, en la siguiente lámina observamos por qué no es simétrica. Evaluamos la función para menos X, reemplazamos, aunque visualmente ya lo comprobamos, aquí lo vamos a hacer aritméticamente. Reemplazamos en la función dada el valor de menos X, observamos, y me va a quedar 2x cuadrado menos 8x más 5. Este signo hace que la función, porque aquí es menos, sin embargo en la original es más,
Entonces eso hace que se observa que f de menos x no va a ser igual a f de x. Así no hay simetría par. Tampoco se cumple que f de menos x igual a menos f de x, porque vemos que el signo da positivo. Tampoco hay simetría impar. Por lo tanto, la función no tiene simetría. Es decir, no es ni par ni impar. Sí pueden haber casos en que la función no es ni par ni impar. La semana anterior habíamos observado que la función era par o impar, pero aquí en este caso vemos que no puede ser ni par ni impar. Por lo tanto, no tiene simetría. La monotonía, observamos que es decreciente, vea, decrece, viene desde menos infinito, desde acá arriba, hasta menos 2, hasta este punto. Siempre la monotonía con respecto al eje de las x, desde menos infinito hasta menos 2, decrece. Y crece desde menos 2 hasta más infinito, como estamos viendo en este momento la monotonía. La monotonía nos habla sobre el crecimiento, cuando crece la función y cuando decrece la función. El punto mínimo, este será el punto mínimo, menos 2, 3. Si la parábola abre hacia arriba, entonces el punto mínimo es este. Si abriera hacia abajo, si la parábola en un caso abriera hacia abajo, ya este no sería el punto mínimo, sino el punto máximo. En este caso es el punto mínimo, el mismo del vértice. Vea, el punto mínimo es el mismo del vértice. Ojo. Ya esto habíamos establecido, la monotonía. También se puede identificar. Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y cómo yo sé cuándo la curva abre hacia arriba o cuándo la curva puede abrir hacia abajo? Cuando el primer término es positivo, obligatoriamente la curva abre hacia arriba. Pero si este valor, el valor de A, hubiera sido negativo, entonces la parábola abriría hacia abajo. Los puntos de corte. Para establecer los puntos de corte con respecto al eje o x, tenemos que factorizar el polinomio o la función dada. Igualamos a 0 y empleamos la fórmula general que nos dice que x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Reemplazamos el valor de b, que en este caso es 8. Vean, 8 menos b menos 8 más menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4ac. A vale 2 y c vale 5. 2 por 5. Y abajo a 2. Efectuamos la operación, las operaciones combinadas, y me queda menos 2 más menos 1 más raíz de 3. El más menos significa porque siempre va a haber dos raíces. Primero cuando es positivo y luego cuando es negativo. Ya eso habíamos establecido también. Toda raíz cuadrada tiene dos valores, positivos y negativos. Cuando es positivo me queda menos 3,2247 y cuando es negativo me queda menos 0,77. Transformando a número decimal quedaría menos 161,50 con 0 y este símbolo, ojo, lógica matemática, este símbolo es i, menos 39,50 con 0. Y con respecto al eje o y es 0,5. Con respecto donde se corta el eje y es 0,5.